Dice así la palabra del Señor, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la desobediencia a Cristo. Leo la segunda parte del versículo, del párrafo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Quiero referirme en esta mañana un poco acerca de la palabra obediencia. Es acción de obedecer, sinónimo acatamiento, precepto del superior en las órdenes religiosas. Su sinónimo es disciplina, respeto, figurativo, obediencia ciega, la prestada sin examinar los motivos o razones, costumbre de obedecer. La obediencia es una actitud, como todos sabemos, desde que nacemos, hasta el fin de nuestros días que vivimos. Es en el hogar donde empezamos a obedecer o no a obedecer. Todo ello según el buen patrón de enseñanza que tengamos con nuestros padres y el buen ejemplo aún de nuestros hermanos mayores, donde hay núcleos familiares, que hay hermanos, que hay hermanas mayores. Es muy importante y necesario que los mayores hermanos den el buen ejemplo a los menores. Gloria al Señor. Es razonable cuando se dice la familia es el núcleo, es el primer núcleo de la sociedad. Si la instrucción del niño en el hogar está basada en el buen principio de moralidad, entonces siempre, hermanos queridos y amigos, siempre habrán niños obedientes, adolescentes y jóvenes, sobre todo jóvenes obedientes. Y se cumplirá la palabra de Dios cuando dice, ese versículo que sabemos muy bien de memoria, su camino fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 20, 22, verso 6. Y Proverbios, capítulo 20, verso 11, dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Si su conducta fuere limpia y recta. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos, hasta el fin de nuestros días que vivamos. Entonces, demos gloria al Señor Jesús. La obediencia en el precepto de Dios, a través de su palabra hablada o escrita al hombre, se constituye base fundamental del éxito del fiel creyente. No obedecer sería el fracaso total, hermanos y amigos, que Dios les concede la oportunidad de estar en esta mañana compartiendo nosotros con ustedes este mensaje glorioso y poderoso de la palabra del Señor Jesús. Entonces, no obedecer sería el fracaso total por la desobediencia.
viene a mi mente precisamente los 5 errores del rey Saúl, un hombre que fue amado, mirado por Dios y fue llamado al servicio especial de servirle a Dios en los escuadrones del Dios de Israel, pero tuvo un inicio tan excelente, podría decir yo, y respaldado por el Señor, pero su desarrollo y al final fue lamentablemente, dolorosamente, lastimosamente fatal por no obedecer. Cometió muchos errores, pero hay 5 sobresalientes en los cuales que orando yo a Dios y arreglando este mensaje, me vino a la mente recordar una vez más los errores de este rey, que fue amado especialmente por el primer profeta que hubo en el pueblo de Dios, al servicio del pueblo de Dios, el profeta Samuel. Qué beso, qué abrazo y qué alegría tuvo Samuel el día que Saúl fue mudado su corazón y Dios le hizo ver y le hizo conocer que había sido escogido como el ungido de él para dirigir los escuadrones del Dios viviente de Israel. Yo leo la palabra de Dios y eso me causa un profundo gozo y alegría cuando después de ello y que Dios confirma ese llamamiento para ese gran servicio, el profeta Samuel besa a Saúl. Pero mire usted, pasado un tiempo, vienen los errores tremendos del rey Saúl. Su principio fue aprobado, fue calificado por Dios y admirado por el profeta Samuel, pero ya viene la dificultad por precisamente no obedecer. Y ahí están 5 errores principales del rey. Primero, dice Dios llamó a Saúl para un gran servicio, y aunque Saúl perteneció a las tribus pequeñas de Israel, a Dios le plació hacerle rey. Primera de Samuel 10, del 1 al 7. Yo recuerdo ahí la lectura que cuando fue proclamado rey y fue presentado y se hizo la recepción a todo el pueblo reunido de Israel, hubieron unos que menospreciaron, vociferaron y dieron la espalda a ese acto de proclamación al rey Saúl, y dice que él disimuló, pero lo más lindo es que dice la palabra que a Dios con todo ello le plació elegir a Saúl como rey de Israel. Al principio de su reino, Dios estaba con él y contaba con la compañía del profeta Samuel. Esto fue suficiente para salir adelante. En la demostración que Saúl comienza a servir con una mentalidad sana, una mentalidad muy sana, con un buen pensamiento de cumplir con lo encomendado de parte de Dios, una mentalidad definida que tenía, sin brotes de predisposición. Primera de Samuel 10, 23, 27. Pero más adelante vino el descenso trágico del rey Saúl. Después de un año se comienza a vislumbrar en el rey Saúl una serie de errores, y entre ellos uno muy terrible, y es precisamente el de no saber esperar y obedecer lo que el Señor le había mandado hacer. Y su primer error consiste o procede y hace el sacrificio que no debía hacer, según Primera de Samuel 13, del 1 al 14.
obliga que el ejército en combate contra el enemigo se abstenga de comer alimento, según Primera de Samuel, capítulo 14, 24 al 32. Tercer error, Saúl desobedece a Dios y perdona a Agag, rey de Amalek. No se da cuenta que en esa actitud trata de ser mejor que Dios. Primera de Samuel 15, verso 1 al 22. Voy a leer porque es allí donde encontramos y siempre predicamos y siempre hablamos y siempre a los niños inclusive en dominical en las escuelas se les enseña el versículo 22, verso 15 de Primera de Samuel. Vamos a leer allí. Les invito. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del y Samuel, me complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el verso, hasta el verso 29, puede leerse ese pasaje. El cuarto error es Saúl mata a los sacerdotes de Jehová. Primera de Samuel 22, 16 al 23. Y el quinto error, Saúl aterriza de esa situación tan terrible, tan caótica en la cual había caído y iba descendiendo. Siempre se ha dicho y se ha pensado que cuando lamentablemente cae un hermano, una hermana o alguien que desobedece la palabra de Dios y incurre en pecado extremo, siempre se ha dicho que casi no es desde una vez, sino que eso viene ya, que es como el viaje del avión, que no puede parar espacio, sino hasta que él aterriza. Entonces, el cuarto error de Saúl mata a los sacerdotes. El quinto error es Saúl aterriza de su descenso fatal. Es una cruel y dolorosa caída de el rey Saúl. Es una dolorosa y terrible caída de un rey como Saúl. Él visita o consulta con una pitonisa, según Primera de Samuel 28, versos 7 al 18. Lo que comenzó con simple apresuramiento terminó confundiendo su mente, de tal manera que creyó que todo lo que era todo lo que él hacía era bien hecho, mas no era así. Dios no se estaba agradando de esa actitud, esas determinaciones que estaba tomando ya lamentablemente el rey Saúl. Dios se apartó de su vida y fue así como
cómo originó una serie de errores que lo llevaron a la destrucción total por no obedecer exactamente lo que Dios le había mandado hacer. La obediencia, hermanos, a Dios es uno de los deberes supremos de los hombres, porque Él es el hacedor nuestro. Salmo 91, verso 6. Dice, venid, adoremos y postrémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo tan difícil, tan desastroso que estamos viviendo, tan lamentable como es este tiempo donde este virus está haciendo estragos en el mundo. Pero yo miro las noticias y me da hasta tristeza, hasta lágrimas me han salido en ocasiones al mirar el mal comportamiento y la disciplina de millones de personas. Yo pienso, si en el mundo ya en 8.000 millones de seres humanos, porque hasta el año 2000 estaba pronosticado que íbamos a ver en el planeta Tierra unos 7.000 millones de seres humanos, pero ya estamos en el 2020. Yo creo que no se ha dado todavía la estadística mundial, pero si más o menos sabemos esa cantidad en este mismo planeta Tierra donde empezaron los 250 en la primera era. Entonces, hermanos, es muy triste ver cómo las personas no obedecen, no se someten, aún personas ya adultas mayores y ancianos y jóvenes también. Qué bueno es que haya obediencia, no solamente de esta parte del confinamiento y lo que las autoridades mandan, sino también en el hogar, los jóvenes con sus padres y los adolescentes, los niños en el colegio, en las universidades y así sucesivamente, porque hay 3 estamentos que tienen que ver con el buen comportamiento, la educación y la moral, y la buena moral de las personas, como es el estudio, como es el hogar, como es el colegio y como es la iglesia, que siempre están procurando y mirando por el bien de la sociedad y de las personas. Gloria al Señor. Por ello leemos en la Biblia que Dios llamó hombres, jóvenes, niños aún y mujeres para cumplir su propósito a favor de la humanidad, de los hombres y especialmente para el pueblo de Dios. A todos los que han obedecido han recibido grandes bendiciones y gran galardón de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dios llamó a Abraham y lo llamó con promesa, y nosotros vemos cómo fue a Abraham bendecido en gran manera. Demos gloria al Señor Jesucristo. Para que le obedeciera, llamó a Abraham. Y así el cumplir su propósito. En Génesis 12, 1 al 8 podemos leer esa gran verdad. Pero el gran ejemplo de obediencia lo tenemos en el Señor Jesucristo, pues Él, el escritor a los Hebreos, dice en el Hebreos 5, versos 7 al 9, permito leer Hebreos 5, versos 7 al 9. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Hebreos capítulo 5, verso 7, capítulo 5,
7 al 9. Dice así la palabra de Dios: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con con clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, desde lo más mínimo hasta lo más eminente, hasta lo más grandioso, pueblo de Dios, jóvenes, adolescentes, ministros, obreros, todos nosotros estamos llamados desde el principio hasta el fin a ser obedientes a la palabra de Dios, a someternos a nuestros pastores. La Biblia dice: someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por el bien de vuestras almas. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Hay un llamado en esta mañana para la obediencia. Ahí en la iglesia local donde tú estás, ojalá que no te apresures y sepas esperar, joven, adolescente, aquel joven, aquel hermano, aquella hermana que está perfilado al servicio del ministerio del Señor, en ese cántico, en esos instrumentos que tocan tan lindos para la honra y gloria del Señor, y que por años han estado allí sirviendo. Ojalá que no se apresuren y esperen en la voluntad, en el consejo del Señor y en la obediencia hasta que se cumpla la palabra de Dios y se cumpla aquello que dice: te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Dios les bendiga y les siga guardando. Amén.